Hola mis amigos y amigas de este programa ¿De qué se trata? Para mí, como siempre, es un inmenso placer el poder estar aquí con ustedes, dándole un poquito de claridad y sobre todo tratando de que entendamos de qué se trata estos temas que ustedes mandan por correo, por mensajes de texto, y que cuando estamos en contacto, en los retiros y demás, ustedes me preguntan, ¿verdad? Como le preguntan a sus sacerdotes o se preguntan entre ustedes, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata lo otro? Y ese es el núcleo del programa, y por eso les exhorto a que siempre se comuniquen con nosotros. Siempre al final aparece el correo para que puedan dirigirse. Ustedes son muy parte de este programa, para que nos diga en qué le podemos ayudar cuando usted se pregunta de qué se trata esto o aquello. Hoy vamos a estar hablando de un sacramento que yo diría que es el sacramento neurológico. O sea, que uno a veces tiene una muela que no es que tenga una carie, pero cuando le da un poquito de frío, uno ahí como que está como muy susceptible. Yo le llamo el sacramento susceptible, que es el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque no es fácil abrirse y sobre todo confesar, compartir la parte oscura, negativa de uno, especialmente cuando son pecados graves, pecados mortales. Pero todo depende, y una vez más vuelvo con esto, ¿no? Todo depende cómo usted vea la confesión, y de la visión pasamos a la misión, es decir, de cómo yo vea ese sacramento, así será mi ejecutoria en ese sacramento. Primeramente, la dinámica siempre ha sido, yo me confieso con un hombre o me confieso con Dios. Yo me puedo confesar con Dios directamente. Bueno, el confesarse con Dios directamente, primeramente es una expresión que en ella creen nuestros hermanos cristianos no católicos. Nosotros los cristianos católicos creemos en que nos confesamos con Cristo en el sacramento. Y esto voy a tratar de ser bien claro, sobre todo bien explicativo, para que puedan entender. Nosotros como cristianos católicos creemos que en el momento en que el celebrante celebra, perdonando la redundancia, ese sacramento en particular, no es el padre fulano o el padre mengano, sino Cristo en la persona del sacerdote. Es decir, el que bautiza es Cristo, el que consagra es Cristo, el que confirma es Cristo, el que ordena es Cristo, el que da la unción es Cristo, el que absuelve es Cristo. Y esto lo vemos muy claro, porque fíjense que vamos a poner en la consagración de la misa, en la Eucaristía. Yo digo, coman, esto es mi cuerpo. Si fuera yo, tendría que empezar a arrancar pedazos de mí para que usted coma, porque si yo digo, pero no soy yo, Padre Willy, es Cristo en ese momento que ejerce su sacerdocio a través de mí, que participo de su sacerdocio. Y porque es Cristo en mí, lo que se llama alter Cristo, otro Cristo, es que entonces yo puedo decir, esto es mi cuerpo, porque no soy yo, es Cristo que en ese momento está consagrando el pan y el vino. Por eso en la última cena Él lo hace y después le dice, le da el poder a los apóstoles diciendo, hagan esto en memoria mía. En la carta a los Corintios vemos como San Pablo habla de este acontecimiento, de este evento, que un día cuando hablaremos del sacramento de la Eucaristía hablaremos de ello, pero le pongo ese ejemplo. En el caso de la confesión o de la reconciliación, porque el nombre
correcto no es confesión, porque la confesión es parte del sacramento de la reconciliación. Hemos con el tiempo y hemos usado palabras, pero no son las correctas, pero se ha repetido tanto que se ha quedado. Pero verdaderamente es el sacramento de la reconciliación, porque nos reconcilia con Dios, con el cual hemos roto la amistad por el pecado mortal, y sobre todo también nos reconcilia con la iglesia, porque mi pecado tiene una dimensión social, que prácticamente de esto nunca se habla, porque nosotros creemos que cuando yo peco mortalmente, yo rompo con Dios, pero también yo rompo con mi familia, que es la iglesia universal, porque mi pecado y mi virtud afectan a toda la iglesia. Y claro, estamos hablando de un cuerpo, pero es un cuerpo místico, pero es un cuerpo. Y por ejemplo, si a usted se le infecta, por ejemplo, usted tiene aquí una cortada, se puso a hacer jardinería, cuestión, y se le infecta este dedo gravemente, usted inmediatamente va a tener dolor en el cuerpo, va a tener una fiebre altísima. Dice, pero ¿cómo es posible que yo me sienta tan cortado, tan mal, y yo tenga fiebre de 39,5 si era un dedo? Pero es que el dedo es parte de todo un cuerpo, y lo que afecta al dedo afecta el cuerpo. Eso de que existe el pecado privado no es correcto, porque el pecado afecta al cuerpo completo, como la virtud y la santidad afecta al cuerpo completo. Por lo tanto, en el sacramento de la reconciliación hay dos vertientes. Yo me reconcilio con Cristo, con el cual rompo con mi pecado, me ausento de su amistad, me ausento de su presencia, y también me reconcilio con mi comunidad eclesial, de la cual yo salí por mi pecado. Mi pecado me excluye, así como la gracia me incluye en la vida divina, me incluye en la comunidad cristiana. El pecado me excluye de mi relación con Dios y de mi relación con mi comunidad. Vamos a dar una pausa y ya vemos cómo estamos comenzando, hablando un poquito de qué se trata el sacramento de la reconciliación, comúnmente llamado sacramento de la confesión. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes con este tema tan importante, y estamos hablando de qué se trata de esto que llamamos confesión, que ya les expliqué que el nombre correcto es el sacramento de la reconciliación, porque nos reconcilia con Cristo y con la iglesia. Nos vuelve a insertar en Cristo, con el cual rompemos cuando cometemos un pecado mortal, y nos vuelve a insertar dentro de la comunidad eclesial. Acuérdense que no existen pecados privados, existirán tanto en cuanto no lo hago público, pero en términos espirituales, ontológicos, de la relación con Dios, no existe, porque yo soy parte de la iglesia. Y cuando yo cometo un pecado, aunque sea solo, como puede ser, por ejemplo, la gente que está metida en la pornografía y cosas así, usted está afectando su vivencia eclesial. Y le puse el ejemplo del dedo, un dedito sencillo que se infecta, y eso trae para todo el cuerpo un malestar grande, y sobre todo puede traerle inclusive una fiebre alta con sus consecuencias. ¿De dónde uno saca todo esto? ¿Por qué nosotros decimos que esto está establecido por Cristo? Porque los 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo, y a través de ellos Cristo nos da su vida, su gracia. Este texto es muy importante, es el texto de Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23. Jesús sopló sobre ellos, los apóstoles, dice, reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen o le descarguen, hay varios verbos, sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan
les serán retenidos. Es evidente que Cristo instituye este sacramento. Y desde el principio vamos viendo este poder de absolver los pecados que Cristo le da a los apóstoles y a sus sucesores. Y además de la parte espiritual, la parte de gracia que tiene para volver a restablecer una amistad que se rompe porque el pecado me excluye a mí de Dios. No es que Dios me deje, es que yo dejo a Dios. ¿Cómo yo sé que a mí Dios me perdona? Porque a veces yo me confesé con Dios. ¿Y cómo tú sabes que Dios te perdonó? Ah, porque lo dice la palabra. Sí, pero ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo siento? Porque en la confesión que usted está haciendo, porque vuelvo a repetir, la confesión es parte del sacramento de la reconciliación. Cuando usted se está confesando, cuando yo estoy hablándole al sacerdote de mis pecados, él está escuchando y es Cristo que escucha. Cuando Él te está amonestando, es Cristo que te amonesta. Cuando Él te está aconsejando, es Cristo que te aconseja. Cuando Él te está sanando, porque hay un elemento de sanación también en la confesión que usted está haciendo, que muchas veces no se habla de Él. La persona que se confiesa frecuentemente, y a veces la gente me dice, Padre, ¿y frecuentemente cuánto? Bueno, la iglesia en su sabiduría y tradición nos dice que quincenal o mensualmente. Y es muy bueno porque le ayuda a usted como cristiano, como ser humano, a hacer como un inventario de su vida. Cómo yo estuve, cómo ha sido mi ejecutoria durante toda esta quincena o todo este mes. Que va ayudándose con el examen de conciencia que usted hace diariamente. San Ignacio de Loyola presenta también unos mini exámenes de conciencia que uno puede hacer a través del día, por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, para que uno siempre esté en presencia de Dios y si me descarrilo, inmediatamente poderme encarrilar de nuevo, porque tenemos una naturaleza que tiende hacia lo que no es. Y lo vemos con Pablo, y estamos hablando de Pablo, ¿no? Que dice, me encuentro haciendo el mal que no quiero hacer y no me encuentro haciendo el bien que yo quiero hacer. Pero estamos hablando de que hay una manera en que yo puedo estar revisando para saber que estoy actuando de acuerdo a la voluntad de Dios y que estoy yendo en el camino correcto. Por eso es tan importante estar encima de las cosas. Una buena cocinera está encima del sofrito, de lo que está friendo, de las cosas, porque si no, en un santiamén se te quema una comida. Y la persona, un médico con sus pacientes, un ingeniero con lo que está construyendo, un arquitecto con su diseño, un contable con los números, porque un descuido puede traer una tragedia. Y yo creo que muchas veces nos equivocamos, a veces el avión está en piloto automático, pero por eso hay un piloto y un copiloto, porque el capitán de la nave ponga el avión en piloto automático significa que es como esos carros modernos que usted puede ponerlo y marcar la velocidad que lleva, pero eso no significa que usted puede coger una siesta, porque si el delante le frena y usted va usted se destroza. Y el avión tiene a veces un piloto automático que tiene fijada la ruta y la velocidad. Pero eso no significa que el copiloto y ese se van a socializar por el avión, sino que uno de ellos está atento porque puede venir otro avión, puede suceder algo, el espacio es el espacio, ahí hay baches, ahí hay turbulencias y él tiene que estar un poco no mucho, atento a todos los aparatos que tiene, que son señalamientos de que van bien y van en buena trayectoria. El examen de conciencia que acompaña el sacramento de la reconciliación es la preparación para hacer una buena confesión que me pueda traer a mí de verdad lo que yo estoy buscando. La absolución, por supuesto, pero también guía, oración, sanación, porque ayuda mucho. Y cuando vengamos ahora de la pausa, yo les voy a decir qué hacer para hacer una buena confesión. Pero ya hemos dejado establecido
el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué le llamamos sacramento de reconciliación? Hemos hablado de cuán frecuente debe ser y qué es lo que produce el confesarse frecuentemente. Una persona que está atenta tiene muchas más probabilidades de tener éxito que el que lo tiene a todo y lo deja a casualidad. Pero de eso vamos a hablar inmediatamente cuando vengamos después de la pausa en este tu programa de ¿Qué se trata? Pues hermanos y hermanas, amigos y amigas, de nuevo aquí con ustedes en De qué se trata, y estamos compartiendo de qué se trata esto que llamamos confesión, cuántas veces hay que confesarse, cómo se confiesa, qué tengo que decir y demás. Es necesario para hacer una buena confesión, podemos decir 5 cosas. La primera es un examen de conciencia, y para esto hay muchos libritos, panfletos. Bueno, usted lo menciona y ahí está. Lo que sí es muy importante de que usted haga un examen de conciencia, que prácticamente todos los exámenes de conciencia están basados en los 10 mandamientos que nos da Dios en el monte Sinaí. Se los dio a Moisés, lo pusieron en una tabla y nos lo transmitieron a nosotros, lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos, y los 5 mandamientos de la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, también tiene un poder de magisterio, y ha establecido 5 mandamientos. Y basándose en esos 10 y 5, entonces con todas sus subdivisiones y todos sus atenuantes, uno puede hacer el examen de conciencia. Mi relación con Dios, en los 10 mandamientos, los 3 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros 7 tienen que ver con el prójimo. Y los 5 mandamientos de la iglesia, nuestro comportamiento con la iglesia como cristianos católicos que somos. Esto es importante, y desde cuando yo no me confieso y cuando yo voy, pues siempre se comienza con 2 fórmulas. Una es Ave María Purísima, sin pecado concebida, o perdóneme, Padre, porque he pecado. Entonces hay un diálogo entre usted y el sacerdote. Si usted dice Ave María Purísima, el sacerdote te confiesa, te contesta sin pecado concebida, y usted dice, Padre, perdóname porque he pecado, y entonces el Padre dice, ¿cuándo fue su última confesión? Y usted comienza a decir, bueno, fue tal tiempo, tal lugar. Lo otro es el dolor de los pecados. De hecho, usted está ahí y nos arrodillamos, aunque hoy los confesionarios están establecidos para que usted pueda confesarse a través de la rejilla, ¿verdad? Son 2 opciones, arrodillado o también cara a cara, en 2 butacas, en 2 asientos que usted puede tener para usted entonces compartir. Son 2 opciones, ninguna es mejor que otra, y usted tiene la opción de utilizar cualquiera de las 2. Y hoy en día los confesionarios, yo diría un 100%, están hechos para poder optar por cualquiera de las 2 maneras. Y yo estoy ahí porque con humildad tengo dolor de lo que he hecho, tengo arrepentimiento y lo manifiesto inclusive con una postura. Me arrodillo, o sí, muchas veces la persona cierra sus ojos y empieza a confesar, a decir los pecados que ha tenido. Profundo sentimiento de pena interior de haber ofendido a Dios. El tercero es un propósito de enmienda, es decir, es mi propósito de que una resolución de no volver a pecar y evitar lo que pueda para no cometer de nuevo este pecado. Es muy importante porque no voy a hacer que, bueno, yo sí, pero lo voy a hacer de nuevo. Entonces no hay propósito de enmienda. Esta es una de las razones que mucha gente a veces no entiende por qué la persona, y de eso un día vamos a tener un programa y quizás con un invitado, por qué la persona que está casada sacramentalmente, divorciada
y vuelta a casarse, no puede confesarse porque no hay propósito. Usted tiene su esposa, aunque ahora sea civil, y a no ser que los dos no estén conviviendo como tal, usted tiene su intención de ser marido para ella, su marido o su esposo. Por lo tanto, como no hay ese propósito de enmienda, el sacerdote no le puede dar la absolución. No es que sea cruel o que el padre no quiera o que la iglesia es injusta. Es que usted está en una relación que para la iglesia no existe porque usted está casado en sacramento y por lo tanto no le puede dar la absolución porque usted está en la misma situación que es el pecado, porque usted no está siendo fiel a los votos que usted emitió en un momento dado cuando usted se casó sacramentalmente. También el cuarto es decirle los pecados al confesor. Debemos confesar todos los pecados mortales no confesados anteriormente con su número y circunstancias, y también conviene decir todos los pecados veniales. Esto no quiere decir que algo muy importante. Si usted que comete un pecado y por vergüenza no lo dice, un pecado mortal, por vergüenza lo tiene, lo sabe, pero no lo dice, eso es un sacrilegio y rinde la confesión inválida. O sea, yo no estoy hecho algo que no puedo hacer, que no significa que se me olvidó, no me acordé y que, bueno, ya salí cuando estoy cogiendo el carro en el parqueo, dije, yo no dije esto, pero no fue intencional. Entonces, la confesión es válida, usted está absuelto, lo que usted hace es que en la próxima confesión usted entonces lo confiesa. Cumplir la penitencia es el quinto. Usted va a tener una penitencia impuesta por el sacerdote y usted hace la penitencia y alguna buena obra que pueda en cierto modo compensar la ofensa cometida contra Dios y contra la comunidad eclesial. Por último, quisiera hablar de esto, porque los sacerdotes hemos cometido muchos errores a través de la vida. No somos perfectos, ¿no? A veces uno se pregunta por qué me escogió a mí y no a otras personas que son mejores que yo, pero no lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Pero eso sí les puedo decir, en la historia de la iglesia, con todas sus luces y sus sombras, nunca ha habido un sacerdote que haya violado el secreto de la confesión. Se llama sigilo sacramental. Yo creo que es algo que todos nosotros tenemos muy a corazón. Lo que se le dice al sacerdote se queda entre usted y el sacerdote. Y lo puedo volver a repetir, es algo que Dios nos ha dado al punto de que, por ejemplo, una persona se levanta y se va y yo no me acuerdo. Que mucha gente dice, yo no me confieso con mi párroco porque me da vergüenza porque después me va a mirar. Primeramente, su párroco hace muchos años que está oyendo muchas cosas así y peores. Y además usted todavía no ha entendido que el que estaba allí no era su párroco, era Cristo. Y Cristo nos da una gracia especial para nosotros poder, tener lo que usted nos ha dicho, conservarlo, absolverlo, transmitirle la gracia que tiene el sacramento y saber que usted ha confesado con Cristo y eso se queda entre Cristo y usted. Espero que esto le haya ayudado a que usted tenga un poquito más de claridad y que sepa de qué se trata el confesarse. Que Dios los bendiga y hasta la próxima en este programa de ¿Qué se trata?